Hola, qué gusto verte una vez más por acá, por este canal. Bienvenido a una sección más de respuestas, donde analizamos temas interesantes de la Biblia, preguntas y textos controversiales. En esta oportunidad quisiera dar respuesta a una pregunta que me dejaron en el comentario del video, si no me equivoco, del Urim y el Tumim. Vicente Laguá me preguntó si Jesús realmente resucitó al tercer día o después de 3 días. Y considero que este tema es bastante interesante y sobre todo pertinente ahora, porque al momento de grabar este video estamos a unas pocas semanas de la Semana Santa, cuando se celebra la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Me imagino que Vicente está haciendo referencia a un texto que encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, donde Jesús dice: esta generación mala está pidiendo una señal, pide una señal, pero la única señal que se le va a dar es la señal de Jonás. Y entonces el maestro añade: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que vamos a analizar este versículo y sobre todo el relato de la crucifixión de Jesús, porque cuando usted analiza, Jesús dijo que duraría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero en la cronología aceptada de la pasión, muerte y resurrección, Jesús muere viernes de tarde, descansa el sábado y resucita el domingo de resurrección o primer día de la semana por la mañana, al amanecer. Si usted calcula, ni siquiera hay 48 horas. ¿Cómo podemos referirnos a este lapso diciendo 3 días y 3 noches cuando ni siquiera hay 2 días completos? Para rematar, los apóstoles se refieren a la resurrección de Jesús diciendo que Él resucitó al tercer día. Así que analicemos este tema tan interesante y veamos un secreto más de la palabra de Dios. Bien, abordemos este tema desde 2 perspectivas. En primer lugar, vamos a analizar qué significaba o qué significa la señal de Jonás en el Evangelio de Mateo capítulo 12, y luego veremos un poquito acerca de la cronología de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cuando analizamos el tema de la señal de Jonás, cuando Jesús dijo la única señal que se le va a dar va a ser la señal de Jonás, surge la disyuntiva o surge la inquietud de a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba acerca de la señal de Jonás. Jesús dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él estaría 3 días y 3 noches en el corazón, en el centro de la tierra. ¿En qué consistía esta comparación de Jesús con Jonás? Hay muchos, bueno, no muchos, hay unos cuantos cristianos que creen que la señal de Jonás radicaba en el lapso exacto de 3 días y 3 noches. De hecho, no sorprende, aunque no son muy comunes, pero hay cristianos que creen que Jesús murió miércoles y resucitó sábado a la puesta de sol. Otros creen que Jesús murió viernes y resucitó lunes, para que el cálculo de exactamente 3 días de 24 horas, o sea, 72 horas. Y se basan en el hecho de que el lapso son 3 días y 3 noches. Para entender mejor este tema, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la señal de Jonás? ¿El tiempo que Jesús iba a estar en la tumba o algo más? Bueno, analicemos la respuesta de por qué no son 72 horas exactas contadas de calendario la señal de Jonás. En primer lugar, la primera evidencia es la falta de paralelos en la Biblia. La señal de Jonás, como Jesús menciona en Mateo capítulo 12, también aparece en Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. En este pasaje de Lucas, Jesús dice la misma frase: esta generación pide una señal, pero solamente se le dará la señal de Jonás. Y luego Jesús dice en Lucas capítulo 11: así como Jonás fue señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre será señal para esta generación. De manera que si los primeros apóstoles hubiesen entendido que la señal de Jonás era el lapso de 72 horas, de 3 días y 3 noches calendario, Lucas lo hubiera mencionado. Así que esta comparación de 2 pasajes paralelos nos da a entender que los primeros discípulos entendieron la señal de Jonás como algo muy distinto a un lapso exacto de 72 horas. Bueno, ¿qué entendieron los primeros cristianos? Aquí viene la segunda evidencia. Los registros pictóricos en cuevas. Se han encontrado dibujos en cuevas, pictógrafos se llaman, donde los primeros cristianos representaron de forma gráfica
la resurrección de Jesús y lo expresaron de manera análoga a la experiencia de Jonás. Ponen a Jonás siendo expulsado del vientre del pez como referencia análoga a la resurrección de Jesús. De manera que cuando los primeros cristianos interpretaron la señal de Jonás, no la interpretaron en función de los 3 días y las 3 noches exactos, sino en referencia al hecho de haber resucitado Jesús de manera simbólica o de manera análoga a Jonás sobreviviendo a la experiencia de 3 días en el vientre del pez. Y es aquí donde viene la tercera evidencia. Cuando leemos el libro de Jonás, notamos que Jonás comparó su experiencia en el vientre del pez con la muerte. Si tú te lees el libro de Jonás, capítulo 2, que es una oración que Jonás hace desde el vientre del pez, tú notas que Jonás utiliza algunas frases bastante interesantes. Por ejemplo, Jonás compara su experiencia con la muerte, ya que él dice que el capítulo 2, desde el seno del Seol, clamé. Cuando él dice yo oré desde el seno del Seol. También él dice que estaba en el corazón, en el centro de la tierra, porque en el capítulo 2 él dice la tierra echó sus cerrojos, cerró sus puertas sobre mí. Y Jonás también entendió su liberación del vientre del pez como un acto de resurrección simbólica, ya que en el capítulo 2 también de Jonás él dice mas tú sacaste mi vida de la sepultura. De manera que podemos entender por la comparación con Lucas, por la interpretación de los primeros cristianos y por la experiencia de Jonás, que la señal de Jonás no consistía en un lapso exacto o en un lapso específico, sino en el hecho de haber resucitado. Para Jesús, la señal que él le daría a su generación, más que el lapso que estaría en la tumba, repito, sería el hecho de resucitar de entre los muertos. Así que vamos ahora a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces los discípulos, o cómo podemos entender las referencias a la resurrección de Jesús como al tercer día? Al tercer día. ¿Qué significa esto? Veamos. Bien, para entender entonces la cronología o la forma en la que los apóstoles se refirieron a la sucesión de eventos de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos que entender cómo los judíos entendían y todavía hoy en día calculan el tiempo. En primer lugar, y esto te será útil para otros videos de este canal, los judíos, la Biblia, calcula el día como iniciando a la puesta del sol y terminando a la puesta del sol del día siguiente. Génesis 1 dice fue la tarde y la mañana un día. En la mentalidad hebrea, desde el punto de vista bíblico, el día comienza con la tarde, con la noche, y termina entonces con la parte iluminada con el día. Cerca del año 100 después de Cristo, un rabino llamado Eleazar ben Azarías dijo: un día y una noche son un oná. Un oná era una porción de tiempo. Y luego él dice, y una porción de un oná es equivalente a su totalidad. Esta frase del rabino, que a nosotros nos parece sin sentido, expresa muy bien la manera en la que los judíos entienden el tiempo. Para los judíos, en la mente de los autores bíblicos y todavía hoy en día en comunidades judías y orientales, una porción de un día cuenta como un día completo. Un ejemplo moderno, cuando una persona lo entierran, aunque lo entierren en horas de la tarde, ya ese día cuenta como el primer día de los días de luto que normalmente se guardan. En la Biblia encontramos también ejemplos donde la expresión al tercer día no significa necesariamente 3 días exactos de 72 horas. Por ejemplo, en el caso de Esther, Esther pidió a los judíos que oraran por 3 días, oraran y ayunaran. Luego Esther dice: al tercer día yo me presentaré delante del rey. Bueno, si Esther iba a esperar a que se cumplieran 3 días de 24 horas cada día, entonces ya ella no se presentaría al tercer día, sino al cuarto. Otro ejemplo también lo encontramos en el caso del esclavo que David rescata en 1 Samuel capítulo 30, versículo 12, donde él dice que llevaba 3 días sin comer y beber, y entonces que su amo lo había dejado hacía 3 días. Vemos en estos casos cómo los judíos calculaban una porción de un día como si fuese un día completo. Cuando entendemos esto, entonces la cronología de los evangelios tiene sentido. Jesús murió la tarde de un viernes y según el cálculo judío del cómputo inclusivo del tiempo,
esta parte del viernes, desde la tarde, 3 de la tarde aproximadamente que Jesús murió, hasta la puesta de sol, cuenta como un día completo. El sábado transcurrieron 24 horas de puesta del sol del sábado de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Y luego, desde la puesta del sol del sábado hasta el amanecer del primer día de la semana, aunque no hay 24 horas, se cuenta también como un día completo. Por eso, el domingo de resurrección, en horas de la tarde, cuando ya el sol se estaba poniendo y Jesús se aparece a los discípulos que van rumbo a Emaús, Lucas 24, los discípulos dicen: hoy es el tercer día que esto ha acontecido. No están diciendo han pasado exactamente 3 días, sino hoy es el tercer día, que no es más que una expresión para referirse a este fenómeno que te acabo de explicar del cómputo inclusivo del tiempo. Para finalizar, quisiera compartirte una especie de reflexión espiritual. Cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta que la resurrección de Jesús es el acto más poderoso que Dios ha realizado. Levantar a Jesús de los muertos es la señal definitiva del poder de Dios, y no solamente de su poder para hacer alarde de poder, sino para demostrar que Él puede actuar en tu vida y en la mía si tú y yo se lo permitimos. Así que, además de estudiar el significado de la resurrección de Jesús, permitamos que Él actúe y cambie en nuestras vidas. Gracias por haber compartido un video más. Déjame tus preguntas en los comentarios, yo siempre las leo, y aunque a veces tarde un poquito, siempre contesto todas tus preguntas. Puedes enviármelas también por privado. Por favor, no olvides suscribirte si quieres seguir viendo este contenido para que no te pierdas nada de lo que subo. Te voy a dejar al final de este video mi lista de reproducción de sermones y otras preguntas que he contestado en este canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.